Bueno, en realidad hay mucha información que compartir. Este tema es muy amplio en realidad, lo que implica, ¿no?, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lo que es el género, ¿no?, la discriminación, las medidas de protección cautelares, el proceso especial. Entonces, vamos a empezar de una vez. Muchos hablan de etapas, ¿no?, del proceso especial, que hay una etapa de tutela y otra etapa de sanción. Pero en realidad, como verán, no son etapas, porque no son fases. No es que de la fase de tutela, de protección, termina y luego pasas a la etapa de sanción, sino son ámbitos, ¿no?, de actuación, como bien lo menciona el reglamento, ya que podría darse primero, digamos, el ámbito de tutela y después el ámbito de sanción, o al revés, podría empezar con una denuncia en la fiscalía, eh, digamos, el proceso especial, ¿no?, luego que va a juez penal, y el juez penal podría remitir copias al juez de familia y empieza el ámbito también ahí de tutela, o ambas de maneras paralelas también podrían llevarse a cabo. Entonces, por eso no he mencionado acá etapa, ¿no?, etapas del proceso especial ni etapa de tutela especial, sino ese ámbito, el espacio en el cual se dictan medidas de protección o cautelares. No es un ámbito de protección, es un ámbito tuitivo. Entonces para poder calificar las denuncias que vienen, ¿no?, en el ámbito de tutela, las denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, es importante conocer, ¿no?, ciertos conceptos. En este caso, lo que significa violencia, lo que significa violencia contra la mujer, violencia contra los integrantes del grupo familiar, violencia de género, eh, y otros conceptos que iremos abordando en el transcurso de este evento. Les pregunto, ¿es lo mismo violencia familiar que violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? No. Ya. ¿Por qué no es lo mismo? Vamos a ver quién. Bien, efectivamente, no es lo mismo. No es lo mismo porque la violencia contra la mujer tiene otro significado, ¿no? Tiene otro contexto distinto a la violencia familiar. Ya son leyes de segunda generación, todo lo que es violencia contra la mujer, ¿ya?, y los integrantes del grupo familiar. Las leyes de primera generación hacían referencia a la violencia familiar, ¿no?, que es básicamente la violencia que ocurre en el hogar o entre los miembros del grupo familiar, ¿no? Entonces, violencia familiar sí es equiparable a violencia contra los integrantes del grupo familiar, pero no es equiparable a violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer es la violencia que se ejerce por razones de género. Ya tiene que haber un contexto ahí de violencia de género para que sea violencia contra la mujer. No toda violencia que se ejecuta en agravio de una mujer es violencia contra la mujer propiamente dicha. No es porque la víctima sea mujer que sea violencia contra la mujer, sino porque, además de que la víctima es mujer, tiene que haber una violencia de género. De lo contrario, no sería violencia contra la mujer. Ya, entonces, para aclarar este asunto, técnicamente, no toda violencia que se lleve a cabo en agravio de una mujer es violencia contra la mujer. Técnicamente no lo es. ¿Ya? Pero debe entenderse que si la violencia que se lleva a cabo contra la mujer implica, ¿no?, una cuestión de género, discriminación por género, digamos, algún motivo. O sea, yo te pego porque no cuidaste a mis hijos, porque no cuidaste bien a mis hijos. Te pego porque no fuiste sumisa, ¿no?, porque no fuiste alguien fiel, ¿no?, porque tú me perteneces, tu cuerpo me pertenece, entonces yo te mato. Hay un contexto ahí de violencia de género. Entonces, eso es violencia contra la mujer. Ahora, más adelante vamos a ver algunos hechos de violencia que no son violencia contra la mujer, a pesar de que la víctima es una mujer. ¿Ya? Pero vamos a entender que violencia contra la mujer es lo mismo que violencia de género, porque así también lo indica la ley. ¿Ya?
sea, técnicamente no lo es, pero vamos a entender que cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de violencia de género. ¿Ya? Mejor nomen juris sería pues violencia contra la mujer por razones de género. ¿Ya? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, viene implícito ahí la cuestión del género, ¿ya? Los motivos de género. Violencia por motivo de género, ¿ya? Tiene una finalidad. Ahora, vamos a explicar qué es la violencia, porque nosotros al calificar una denuncia, en primer lugar tenemos que ver si la denuncia es por un hecho de violencia o no es un hecho de violencia. Tal vez no es un hecho de violencia. Entonces, no sería procedente esa denuncia, ¿no es así? Y bueno, la mejor definición que he encontrado de violencia es de la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué es violencia? Dice, el uso deliberado, o sea, tiene una intención, de la fuerza o el poder. Fuerza, imaginemos fuerza física, o el poder también, porque puede ser un poder bélico, ¿es así? Fuerza, un poder bélico de un país a otro país, ya, porque esta es una definición general de violencia, ya no solo violencia contra la mujer, es violencia en general. Entonces, ya sea en grado de amenaza, entonces, no necesariamente hay un hecho concreto de violencia, una agresión, sino una amenaza de una agresión. Podría decirle, te voy a matar, ¿no? No la ha matado, pero hay una amenaza de muerte. Es violencia esa amenaza, ¿no? O efectivo, la mata, imaginemos, un feminicidio, ¿ya? También es violencia, como es evidente. Contra uno mismo, un suicidio, otra persona, un ataque a otra persona, o un grupo o comunidad, imaginemos un genocidio, ¿no? Que cause, o sea, ese uso deliberado de la fuerza del poder, que cause, ¿no? Una relación de causalidad, o tenga muchas probabilidades, no lo causa, pero puede ser que lo haga, de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones, ¿ya? Daño en general, daño. Muerte, daño, es daño, ¿no? Entonces, fíjese bien, ¿ya? La violencia no necesariamente implica un daño, sino la probabilidad de que ocurra un daño. ¿Qué significa el riesgo de un daño? A ver, si una persona le quiere, digamos, el hombre, ya un hombre celoso, con celotipia, ¿no? Ve a su pareja bailando con otro hombre, entonces, por celos, termina el baile y entonces de cólera, pues, quiere pegarle, imaginemos, ¿no? Machista y hay un caso de violencia de género, pues, ¿no? Porque, bueno, cree que la mujer es de su propiedad y pues aparte que él tiene derecho sobre su cuerpo, ¿no? Y puede agredirla. Entonces, bueno, quiere pegarle, la persigue, pero no la llega a alcanzar, ¿no? Daño físico no hay ahí, ¿no? Psicológico probablemente, ¿no? Si es que, bueno, es muy probable que haya psicológico, ¿ya? Pero estoy exagerando en este ejemplo. Y entonces, no hay daño físico, pero eso no significa que no haya un riesgo de daño físico. ¿Se dan cuenta? Porque hay probabilidades, ¿no? Que tenga la violencia, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes. Entonces, esto vamos a ver un esquema a continuación, pero mientras tanto, tengan en cuenta que definir la violencia no es sencillo, ni tiene una exactitud científica, como bien lo dice también la Organización Panamericana de la Salud, ya porque la violencia está también condicionada por la cultura. Eh, los que tienen 30, tal vez 40, 50 años, recordarán en los años 80 que era normal, entre comillas, que los padres castigaran, entre comillas también se castiga, castigaran a sus hijos, ¿no? A golpes. El niño se portaba mal, no hacía caso, entonces sacaban la correa, palos, ¿no? Objetos contundentes y les pegaban a los niños y les dejaban pues moretones, lesiones, ¿no? Sangre, y muy pocos, o bueno, prácticamente nadie en ese tiempo hablaba de que eso era violencia. Decían que era castigo.
estaba castigando, ¿no? Lo estaba corrigiendo, ¿no? Hasta hace poco también el Código Civil hablaba de la corrección, ¿no? Por parte de los padres, ¿no? Que tienen derecho a corregir. Ya, pero también ya en la observación general del Comité de los Derechos del Niño, si me no recuerdo, me parece que es el número 12, se le da también castigo, ¿no? Físico, corporal, humillante, ¿no? Humillante hacia los niños es también maltrato, ¿no? Es violencia, es violencia. Pero en ese tiempo no se hablaba de violencia. Otro ejemplo, en otras culturas, imaginemos en los países predominantemente, ¿no? Islámicos, eh, la mujer también no puede, a veces no puede mostrar, ¿no? Parte de su cuerpo. Se permite el matrimonio con menores de edad. Entonces, nosotros diríamos, eso es abuso sexual, es violencia, pero para ellos no, por su cultura. ¿No es así? Entonces, como ven, la violencia entonces está influida por la cultura, como dice, ¿no? Entonces, depende también de valores y está en continuamente revisión. Lo que antes no era violencia, ahora sí es violencia. Entonces, no es un tema sencillo a veces apreciar cuándo se está en un acto violento o cuándo no. Este es el esquema que les he dicho, ¿no? Ya. La violencia, ¿cómo lo podríamos nosotros eh, estructurar, ¿no? Los elementos de la violencia? Implica una conducta, ¿no? Una conducta para el derecho penal habla de conductas, el derecho civil habla de actos, ¿no? Actos jurídicos, pero tiene que ser ilícita. La violencia, para hacer un esquema, necesitamos una conducta, ¿no? Un acto. Para el derecho civil es un acto, para el derecho penal una conducta, ¿no? Pero tiene que ser ilícita. ¿Por qué? Porque yo pienso que por ejemplo, puede haber daños que se causan, ¿no? Dentro del sistema que están permitidos. Por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa es un derecho constitucional. Entonces, mi postura es que si alguien se defiende legítimamente, ¿no? Eso para mí no es violencia, o en todo caso, no debería serlo. Recordemos que la violencia está influida por la cultura. Entonces, es una cuestión, pues, a veces de tomar una postura determinada, ¿no? Sobre ciertas conductas. Ya, entonces la conducta para mí tiene que ser ilícita para que haya violencia. Si es lícita, no es violencia, así ocasiona un daño a otro. ¿Ya? La conducta también puede ser una acción, ¿no? Una conducta, digamos, por comisión o una omisión, un hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Pero para que sea una omisión, tiene que haber ahí un deber, ¿no? Una norma, ¿no? Digamos, que mantenga, que obligue, ¿no? A ser determinado o tener una posición de garante, digamos, ¿no? Un padre, algo así, ¿no? Sobre los hijos. Y ahora esa conducta, ¿ya? Tiene que estar dirigida, recuerdan, ¿no? Dirigida a causar un daño, ¿ya? Y esta conducta tiene que tener un criterio de imputación, no algo objetivo, sino tiene que ser por dolo, o sea, con intención de causar un daño, de maltratar, de agredir, ¿no? De dominar, de subyugar, o culpa, ¿no? Que implica negligencia, imprudencia, recuerdan, impericia, estas cosas. Básicamente es descuido, negligencia. ¿Ya? Según la definición que estuvimos viendo, era la conducta que tenía que ser intencional, pero yo les voy a mostrar más adelante que según la ley, también la negligencia, el descuido, que tiene que ver con la culpa, no con el dolo, también puede ocasionar violencia. ¿Ya? Ahora, como les dije, ¿no? Esa conducta ilícita, ¿no? Con dolo, culpa, está dirigida a causar un daño, pero como ya les indiqué en la definición pasada, que es la que está aquí, ¿ya? Que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, ¿no? Entonces puede ser que esa conducta no cause el daño, no llegue a causar el daño, pero sí provoca un riesgo de que haya un daño, ¿ya? Mantiene, digamos, a la víctima en una situación de expectativa de que le pueda ocasionar un daño.
Ya, entonces la violencia no necesariamente, ya, tiene que haber causado un daño, ya, para que sea tal, sino también puede haber creado, ¿no?, una situación de riesgo para la víctima, ¿ya? Entonces, un buen ejemplo de esto sería el maltrato sin lesión, ¿ya? Es aquel maltrato físico, básicamente, que no deja huella. Por ejemplo, una cachetada, un lapo, ¿no? Cuando alguien le golpea de esa manera a otra, a veces no te deja ninguna lesión física, digamos, ¿ya? Estoy hablando de algo físico. También podría ser maltrato sin lesión, también se habla esto en el nivel psicológico. Imaginemos que en un entorno donde hay efectivamente mucha violencia, las personas están acostumbradas, ya, digamos, a hablar lisuras, ofenderse, insultarse. Entonces, una de ellas le dice al otro, pues, alguna lisura, y esta persona lo toma de manera, pues, indiferente, ligera, ¿no? No le afecta en nada, pero en realidad ha habido un acto violento, ¿no? Pero no le ha ocasionado un daño, pero sí es violencia. No necesitamos del daño para que haya violencia, sino la amenaza de un daño, el riesgo de un daño. Entonces, cuando hay una denuncia de violencia, nosotros no tenemos que verlo primero. ¿Hay daño o no hay daño? Ahí tiene su certificado médico legal. Su evaluación psicológica, ¿qué dice? No necesariamente necesitamos eso, sino también puede haber el riesgo de un daño, ¿no? Para que se configure la violencia. ¿Ya? A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora es importante, como hablamos de violencia contra la mujer, ¿ya? Conocer qué es el género, ¿ya?, y el enfoque de género, ¿no? Que es una forma de ver, ¿no?, de apreciar la realidad, una perspectiva, ¿no? Cuando hay una situación, imaginemos que hay una denuncia de violencia, entonces nosotros tenemos que utilizar esta herramienta que es el enfoque de género, ¿ya?, para apreciar esa situación y determinar si en este caso hay o no digamos, hay violencia contra la mujer o no, ¿no? Violencia de género, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, miren, ya en el año 1996, ¿ya?, Alda Facio ya definía lo que era el género. Entonces, el género básicamente es una construcción social, ¿no?, que tanto al hombre como a la mujer le asignan determinados roles, comportamientos, características. Pero lo curioso es que, pues, las mejores características, las más valiosas para la sociedad, son asignadas al hombre, y las características, pues, menos valiosas e inferiores a la mujer, ¿no? Entonces, esto pone en una situación de desventaja realmente a la mujer, ¿no? Da lugar también a los estereotipos de género, ¿no? A asumir que determinado grupo, como las mujeres, por ejemplo, son de determinada manera por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sin ningún tipo de base científica para eso. ¿Ya? Algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de estereotipos de género. ¿Ya? He escuchado mucho he escuchado en digamos, el tiempo que tengo juez de violencia, que cuando hay alguna agresión a una mujer mayormente, ¿no?, entonces comentan, ¿no?, pero debe de haber hecho algo para que le peguen. Algo seguro ha hecho. Entonces, de esa manera se está justificando la agresión, ¿no?, la violencia. Y mayormente va asociado a infidelidad, ¿no? Que como le fue infiel, pues asumen que tiene derecho de pegarle, ¿no? Para corregir su comportamiento, ¿ya?, que está fuera de su estereotipo, ¿no?, de mujer que tiene que ser fiel, sumisa, ¿no?, dedicarse al hogar, ¿no?, doméstica, encargarse de los niños, ¿no? También hay otros estereotipos que acá los están leyendo. Las mujeres dicen sí cuando en realidad quieren, perdón, dicen no cuando en realidad quieren decir sí, ¿no? Eso también a veces es asumido, ¿no?, por comportamientos sobre todo machistas. Todo esto está relacionado pues al machismo, ¿no? Las mujeres son el sexo débil, deben ser sensibles y delicadas, deben encargarse el cuidado de los hijos, los hombres son infieles por naturaleza, los hombres no lloran, también, ¿no?, dicen mucho desde pequeño, o no deben llorar. Los hombres son violentos por naturaleza, las mujeres deben vestir de rosado, los hombres de celeste. Pero eso no es, nada tiene ningún tipo de rigurosidad, ¿no?, científica, sino que es algo cultural.
a veces también los hombres y las mujeres asumimos ciertos comportamientos porque la sociedad nos exige que debemos comportarnos de determinada manera para estar dentro de lo que el estereotipo de género pues establece. ¿Ya? Entonces, si de ser así hubiese, ¿no?, ciertas Pues personas que encajan dentro de estos estereotipos, a veces porque la sociedad, la cultura. Bien, entonces, cuando recibimos una denuncia de violencia, y básicamente violencia contra la mujer, pues entonces tenemos que analizar si es que hay ahí una violencia por razones de género, ¿ya? Para ver si es que está dentro de violencia contra la mujer, ¿ya? Y para eso debemos de apreciar los hechos con perspectiva de género, ¿no? Con enfoque de género, ¿no? Como estamos viendo. Si es que ha habido alguna discriminación a la mujer, ¿ya? Alguna discriminación por su género. Y justamente un instrumento internacional que muchos utilizan, muy importante, ¿no?, del siglo pasado, 1993, ya es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, que la escucharán mucho, porque es un instrumento paradigmático, ¿no?, en defensa de los derechos de las mujeres. Ya. Define así la violencia contra la mujer. Ya. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta. Y miren acá, a pesar de eso, tiene errores, porque nosotros hemos dicho conducta puede ser una acción o una omisión. Pero ¿qué dice? Acción o conducta. Sería acción u omisión, ¿ya?, que está dentro de la conducta. Basada en su género. Bien. Violencia contra la mujer, recuerden, aquí dice, basada en su género. Tiene que ser violencia de género. Entonces debe entenderse que son lo mismo, porque así lo establece la norma. Que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El daño, que cause daño. Pero, recuerdan la definición de violencia, no solamente tiene que haber causado daño para que sea violencia. Puede no haber causado el daño, pero hay un riesgo de que sí ocurra. Entonces la definición, a pesar de eso, es del año 93. Según lo que estamos viendo, hemos visto la definición de violencia, para mí tiene errores también, porque no es completa, ¿no?, ni precisa. No se requiere de un daño para que sea violencia, alguna conducta. Lo importante de aquí también, miren, de la definición, es que la violencia contra las mujeres no solo, pues, se entiende que es la violencia que ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito doméstico, sino también puede ocurrir en el ámbito público, ¿ya? Un ejemplo es el acoso sexual callejero, ¿ya? ¿Qué mujer no ha sido víctima de acoso sexual callejero? Cuando está caminando por la calle, un hombre o grupo de hombres, pues, le comienzan a tratar de seducir, ¿no? Decirle palabras, supuestamente, pues, palabras que le encantan, que supuestamente, pues, serían de su agrado para tratar de enamorarla y esas cosas, a pesar de que ha sido sin su consentimiento, ¿no? En ningún momento, pues, no se puede asumir que hay un consentimiento tácito si no lo muestran. Porque puede haber habido coacción ahí también, ¿no? Intimidación, ¿no? Para que pueda reaccionar ante esos hechos. Entonces, la violencia contra la mujer, ténganlo en cuenta, no solo pues es la violencia que ocurre en el hogar, es algo mucho más amplio, ¿no? Y aquí vamos a ver, ya en la siguiente diapositiva, que es el artículo 5 de la ley 36.4, ya, y habla de la violencia contra la mujer, de manera similar a la convención, mira, define la violencia contra la mujer, ¿no? Es cualquier acción o conducta, no es acción o conducta, es cualquier conducta, entonces sería, ¿no? O acción o omisión, cualquiera de los dos, pero no acción o conducta. Que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, como dice la convención, por su condición de tales, ya menciona, ¿no? Por su condición de tales. ¿Ya? Este término, por su condición de tales, fue materia de mucho debate, ¿no? Para desentrañar qué es misoginia o no, ¿no? Por la Corte Suprema. Para mí, el término en sí no es afortunado. Pudo ser más preciso, ¿no? Por su condición de tales, entonces. Pero ya que está así, pues hay que tratar de desentrañar, ¿no? Efectivamente,
lo que significa con claridad para que no haya confusiones entre los operadores, ¿no? Pero aquí también ya el artículo 5 de la ley, de manera que lo ha esclarecido la convención, indica que la violencia contra la mujer pues no solo ocurre dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal, la violencia de pareja, ¿no? El feminicidio íntimo, por ejemplo, no tiene que ver con esto porque se ocurre en una relación de pareja, sino también en la comunidad, lo que está mostrando aquí, violación, abuso sexual, trata de personas, o también la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. Perpetrada o tolerada. Imaginemos un policía que no quiere recibir una denuncia de violencia por parte de una mujer, ¿no? Violencia de género. O que le dice, no, ¿para qué denuncias? No, regresa con él, vas a perder tiempo, no, mejor no. Entonces, esa actitud del policía también es violencia contra la mujer, ¿ya? Porque está tolerando que otra persona, ¿no? Que el agresor continúe ejerciendo violencia, ¿no? Contra esa denunciante. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente ahora. El reglamento nos puede esclarecer algo de lo que significa la violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Ya? Este es el reglamento de la ley modificado año 2019, el artículo 4, numeral 3. Esto es lo que nos dice, ¿ya? Que debemos entender por violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Ya? Y justamente aquí lo aclara y dice la acción o omisión identificada como violencia, ¿ya? Que se realiza en el contexto de violencia de género. Entonces, violencia contra la mujer por su condición de tal es lo mismo que violencia de género, que ya hemos visto, ¿no? Violencia por razones de género. ¿Ya? Entonces, cuando te hablan de violencia contra la mujer por su condición de tal, una mejor forma de entenderlo, como lo hace la colombiana María Correa, ella indica, por ejemplo, que se puede entender como es que es la violencia contra la mujer por no ser la mujer que debería ser. ¿Ya? Por no ser la mujer que debería ser según la sociedad machista imperante. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Violencia contra la mujer por su condición de tal. Entonces es una mujer que está siendo discriminada porque no se adecua al comportamiento que le impone el estereotipo de género, que debe ser de determinada manera. Cuando la mujer sale de ese estereotipo, a veces, en todo caso, el hombre, o puede ser una mujer también, ojo, ejerce violencia contra ella, ¿no? La forma más grave es el feminicidio, ¿ya? Entonces, para darle una lección, ¿no? Siendo irónicos, ¿no? Entonces, recordemos ha habido muchos casos de realidad emblemáticos, ¿no? De violencia contra la mujer. Y por ejemplo, el caso que tenemos era esta mujer que la violencia, la ley 3364 es del año 2015. Y justamente se promulgó de manera rápida porque eran como 8 proyectos de ley, ¿ya? Que se estaban consolidando en uno, si mal no recuerdo, ya porque hubieron casos muy graves acá que habían salido en los medios de comunicación. Ya uno de ellos era de este caso de, bueno, ahorita los nombres se me han ido porque es de tantos años. Ya, una era Chuy, creo, Chuy del Norte. Bueno, dejémoslo ahí porque también la hora está corriendo, son 6 y 14. Ya, acá hay ejemplos de violencia contra la mujer, ¿no? Que está en el mismo reglamento. Entonces, miren, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, feminicidios, protección sexual, protección. ¿Ya? Entonces, son ejemplos que ustedes pueden ver cuando van a calificar una denuncia. ¿Ya? Ahora, violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Según la ley, el artículo 6 de la ley, vamos a analizar, dice, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta, lo mismo dice, ¿no?
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. ¿Ya? Basta que haya violencia de un integrante a otro del grupo familiar dentro de los sujetos que están comprendidos en el siguiente artículo, ¿ya? Para que sea violencia contra los integrantes del grupo familiar. Esto es equivalente, como les dije, a violencia familiar, y a la antigua violencia familiar que se conocía. Y aquí te habla dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Yo creo que eso es innecesario, porque en una relación familiar, pues hay o responsabilidad, o hay confianza, o hay poder, de uno al otro, padre a hijos, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Abuelos a nietos, entonces creo que es innecesario poner el contexto. Y se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Quiénes son? Personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mucho ojito cuando hay denuncias, sobre todo en agravio de niños, de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿ya? Lo curioso es que la ficha de evaluación de riesgo, que más adelante lo vamos a ver, se aplica a menores de edad, adultos mayores y mujeres, pero no hay una para personas con discapacidad. Entonces, al MIN le falta eso, ¿no? Sacar una ficha de evaluación de riesgo para personas con discapacidad, porque también son personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces, ¿quiénes son los sujetos de protección según la ley 36.4? Tenemos que ver cuando hay una denuncia que sean los sujetos, ¿ya?, de protección, las víctimas de la violencia, ¿ya?, para aplicarle el proceso especial, ¿no?, de la ley 36.4. Entonces, cuando hay violencia contra la mujer, las mujeres, ¿no? Las mujeres, entonces, ahí hay que ver primero si la víctima es una mujer. Entonces, si recibe una denuncia y la víctima es una mujer, ¿ya?, hay que ver, en primer lugar, si la violencia ha sido una violencia de género o no, ¿ya? Si ha sido violencia de género, hay que aplicar el proceso especial, ¿no? Y si no ha habido violencia de género, ya de manera subsidiaria, hay que ver si la violencia se ha dado entre miembros del grupo familiar. Ahora aquí el literal B te menciona cuáles son los miembros del grupo familiar, pero también hay error aquí porque excluye a otros, yo creo, otros miembros del grupo familiar, ya que sí sería importante, ya, que ellos también, estas personas sean también, se les aplique el proceso especial, ya, de la ley de violencia. La ley de violencia familiar 26.26.0 sí mencionaba aquí, a diferencia de la ley 36.4, a los parientes del conviviente. Pero vean acá el literal B no los menciona, ¿ya? Sí dice, parientes colaterales hasta el 4.º grado de consanguinidad o adopción y 2.º grado de afinidad, pero se entiende que son respecto de cónyuges, ¿ya? Porque entre ellos sí hay ese tipo de parentesco por consanguinidad o adopción, pero no entre convivientes, ¿no? Entre los parientes del otro me refiero, ¿no? O afinidad, digamos. Por eso, aquí yo menciono tampoco de los ex convivientes, ¿no? Y los parientes del padrastro o la madrastra respecto del hijo, ¿ya? Porque podría ser que, digamos, el hermano, imaginemos, ¿no? El hermano de la madrastra que no vive con ellos, ¿no? Haya agredido, pues, al hijo, ¿no? Al hijo podría ser en este caso, pues, de la cónyuge, ¿no? Del cónyuge de la madrastra. Ya también sería importante que la ley también lo considere como sujeto de protección. Y es importante también conocer los tipos de violencia, ¿ya? Tipología. Y esto ya lo conocemos también. Violencia física, psicológica, sexual, violencia económica, patrimonial, ¿ya? Según el artículo 8 de la ley 30.36.4. Y vamos a pasarlo entonces un poco de manera rápida también. Miren estas definiciones, ¿no? Porque cuando nos presentan una denuncia tenemos que ver si encaja, ¿no? Lo que están mencionando, los hechos narrando, si este encaja dentro de alguna tipología también, ¿no? Si es violencia física, psicológica, sexual o económica. También menciona lo mismo, pero lo importante, miren, esta es la violencia física, la definición de violencia física según la ley 36.4. Y acá es lo que yo les decía, que habla de maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas. ¿Qué es? La culpa. Entonces puede ser que en este caso, ¿ya?,
el maltratador pues, no haya querido, no haya tenido la intención, ¿no? Digamos, de causar un daño a la salud, ¿no? La integridad corporal de la víctima, pero por negligencia, descuido, ¿ya? Entonces sí lo hizo. Eso nos da a concluir que la violencia no necesariamente es violencia intencional, sino que también puede ser violencia por culpa. ¿Ya? Entonces eso ténganlo en cuenta al momento de calificar una denuncia. Y aquí sí mencionan, miren, que cause daño físico o pueda llegar a ocasionarlo. Es lo que hemos visto al definir lo que es violencia. ¿Ya? Entonces, esto sí corrobora lo que estamos, los conceptos que estamos viendo, que estamos aquí apreciando. La violencia psicológica, de manera similar, aquí sí te dice que hay un fin, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ¿no? Humillarla, avergonzar, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla. Pero yo también considero que en violencia psicológica y en violencia en general, también puede ser que el criterio de imputación sea la culpa. Un ejemplo es el abandono. Hay casos de adultos mayores, de ancianos, que son abandonados por sus hijos, pero sus hijos tal vez no tuvieron intención de abandonarlos, simplemente pues no se encargan de ellos, ven a sus propios hijos y no ven pues a sus padres, ¿no? Pueden no haber tenido la intención, pero sí puede haber habido negligencia, ¿ya? Negligencia, descuido por parte de ellos, y eso puede haberlos ocasionado una afectación psicológica, depresión a los padres, ¿no? Los adultos mayores en este caso. Entonces aquí, para mí también esta definición es incompleta, pero lo importante es que también menciona como violencia también estereotipar, ¿no? Estereotipar a la otra persona. La violencia sexual, miren la definición de violencia sexual. Aquí basta que no haya consentimiento, ¿no? O en todo caso, a pesar de que hay consentimiento, cuando es un menor de edad, ustedes saben, también se configura el abuso sexual. Entonces no es necesario aquí tampoco que el consentimiento pues sea expreso, ¿no? O la negativa sea expresa, ¿no? Porque nadie tiene por qué atacar sexualmente o seducir a otra persona, ¿no? Simplemente pues porque le gusta, ¿no? O cree que tiene derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, tuve un caso yo así de violencia sexual, bueno, fue de una persona importante, y ahí también se denunció acoso sexual, pero yo dicté medidas de protección por violencia sexual, no acoso sexual, porque el juez de familia no le corresponde determinar si hay acoso sexual, sino al juez penal, al fiscal penal, en todo caso. Entonces, lo del acoso sexual se vio en la fiscalía penal. Y ahí lo archivaron, si no tengo entendido. Y la violencia sexual, yo sí dicté medidas de protección, apelaron y la sala confirmó mis medidas de protección. ¿Por qué? Porque bastaba que ahí se apreciara pues que no hubo consentimiento simplemente, según la definición, ¿no? Para mí lo más difícil es terminar a veces la violencia económico-patrimonial, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues también, como yo les indiqué, para que haya violencia, según mi teoría, mi postura, es que el acto o la conducta tiene que ser ilícita. Porque si es lícita, para mí, o sea, el sistema lo permite, no sería violencia. ¿Ya? Si no, habría para inseguridad jurídica también. Esto es debatible, ¿no? Pero es una postura. Por eso en lo que es violencia económica o patrimonial, como verán el artículo 8 de la ley que lo define, contiene siempre algún criterio de imputación, también, además de criterio de imputación, también los adjetivos, ¿no? Que definen esta forma de violencia, pues llevan ya un contenido negativo. Por ejemplo, hable perturbación, algo indebido, ¿no? Evasión, ¿no? Ya contiene ilicitud, pues. Ya privación, ¿no? También, sustracción, ¿no? Estas cosas, retención, ¿no?
Entonces, tuve algunos casos de violencia económica. Acá también el reglamento complementa lo de la ley. El artículo 4 también complementa para decir, esto también es violencia económica o patrimonial. ¿Vale? Prohibir, limitar. Yo tuve algunos casos de violencia económica. Eran dos mujeres que eran pareja, ya, personas, ¿no? Lesbianas, y una de ellas, por una cuestión, si mal no recuerdo, que le acusaba, ¿no? Que le había sido infiel a la otra, la echó de la casa, ¿no? En la cual convivían, y así, pues, la desalojó, la echó, pero se quedó con sus pertenencias, ¿no? La ropa, por ejemplo, de la chica, y sus pertenencias, ¿no? Sus objetos de uso personal se quedaron en la casa, ¿no? Entonces ella denunció y yo sí efectivamente dispuse pues que le devuelva sus pertenencias, ¿no? Está bien, ya bueno, puede haber terminado la relación, pero ahí hay una situación de violencia económica, ¿no? Ya porque también ha retenido indebidamente sus objetos de uso personal. Otro también fue otro caso de una trabajadora que indicó que su jefe se había quedado con sus documentos, ¿no? de identidad. Entonces aquí también se ve eso, ¿no? Pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación indebida de documentos personales, ¿eh? Bienes, valores, de ellas, violencia económica. Entonces ahí también dispuse lo mismo. Y era otro caso también, una pareja en la cual la denunciante ya indicaba que habían terminado su relación, pero él se había quedado con sus instrumentos de trabajo porque ella vendía en la calle. Ella vendía, si mal no recuerdo, creo que era picarones, algo así, entonces se había quedado con todo sus útiles, ¿no? Para preparar, ¿no? Su licuador, algo así, algunas de esas. Entonces también dispuse eso, ¿no? A pesar de que él decía que los dos lo habían comprado, algo así, pero en este caso no tuve en cuenta eso porque eran herramientas de trabajo, ¿no? De ella, ¿no? Él no iba a utilizar esas. Ya la propiedad, eso lo pueden discutir en un juicio, pero aquí la mujer necesita pues esas herramientas de trabajo para poder sostenerse. Ya, y lo novedoso, miren, del año 2022 el reglamento ya habla de acoso mediante proceso judicial. ¿Ah? Dicen, se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial cuando dentro de procesos judiciales iniciados en el marco de la ley 3034 la persona demandada utiliza indebidamente, o sea, ilícitamente, las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocional y económicamente a las mujeres. Ya cuando habla de indebidamente, yo entiendo que hay un abuso. Y recuerdan el abuso, el ejercicio del derecho, ya va dentro de lo ilícito, ¿no es así? Ahí está la ilicitud. Entonces, hay muchos, pero aquí el problema que yo veo es que te dice procesos iniciales en el marco de la ley 3034. Pero ¿qué hay de otros procesos? Porque lo que mucho se ve en, digamos, los juzgados de familia, es que cuando hay un problema familiar, que podría ser también uno de violencia, entonces la persona que tiene más poder, básicamente económico, comienza a interponer eh, infinidad de denuncias, ¿no? Denuncia aquí de tenencia, denuncia de impedimento de salida del país, denuncia, demandas, perdón, demandas, ¿no? De tenencia, impedimento de salida del país, divorcios, ejecución de acta de conciliación, y luego si le dan la tenencia acá, ya la variación de la tenencia, y llegan a tener, como he visto yo, como 20, 25 procesos judiciales, ¿no? Porque termina uno, empiezan otro, en otro una medida cautelar. Entonces eso desgasta efectivamente, ¿no? Desgasta y puede ser, pues, como dice aquí, acoso, ¿no? Acoso mediante proceso judicial. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando recibimos denuncias de violencia, ¿no? Si la persona ya fue denunciada incluso, ¿no? Vamos a acelerar un poquito por la hora porque, como les digo, hay mucha información y el tiempo, pues, aquí nos está ajustando. De manera breve, los fines del proceso especial, ¿ya? Son estos y más incluso, ¿no? Son muchos: prevención, erradicación de la violencia. Ya los principios, es importante también conocer los principios rectores, ¿ya? Que están en el artículo 2
y los enfoques también de la ley que están en el artículo 3. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo rápidamente, ¿ya? Pero miren, sobre los principios rectores, que es lo que irradia, ¿no?, todo el sistema, miren, sirve para interpretar y aplicar la ley. Los principios para interpretar, ¿no? Es decir, qué es lo que significa bueno, desentrañar el significado, ¿no?, de las normas y aplicar también la ley, ¿no? O sea, la forma de la que aplicamos o inaplicamos en todo caso. ¿Ya? Vamos a verlo rápidamente. Principio de igualdad y no discriminación. ¿Ya? Significa esto, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades de hombres y de mujeres y hombres. Hay una ley incluso que es la 28983, ¿ya? Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Igualdad, lógicamente, lo que se trata es de compensar muchas veces, ¿no?, las desventajas que han tenido las mujeres históricamente, ¿ya?, a través de acciones afirmativas, que es lo mismo que acciones positivas, ¿no?, medidas positivas, discriminación inversa, estas cosas. Entonces, se trata de compensar, ¿no? Por ejemplo, hay una cuota congresal, ¿no?, y para elecciones también municipales y regionales, que no menos del 30% de la lista electoral tiene que ser hombres o mujeres. Entonces, eso le da la oportunidad a que por lo menos el 30% de mujeres, ¿ya?, pueda postular a un cargo político, ¿no? Esa es una acción afirmativa, miren, ¿ya? También, pues, la ley, lógicamente, no debe discriminar, ¿no? Y discriminar, ya el Tribunal Constitucional también hizo una distinción entre discriminación y diferenciación. O sea, por motivos objetivos y razonables, sí se puede diferenciar, ¿no? Por ejemplo, una medida igual para los que son iguales y una medida desigual para lo que es desigual. Un ejemplo, ¿ya? La licencia de maternidad, pues si mal no recuerdo, dura 98 días, creo, para las mujeres, ¿no? Para las mamás, las gestantes, ¿no? Pero para el hombre no, ¿ya? Para el hombre me parece que dura 10 días y creo que puede ser 20 a 30, ¿no?, si el niño nace con algún padecimiento. Entonces, alguien podría decir, pero es discriminatorio porque los dos son padres. No. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay motivos objetivos y razonables para que la licencia de la mujer dure más que el hombre. Entonces, ahí no hay discriminación, hay diferenciación. Ya, el principio de interés superior del niño es otro principio que está en el artículo 2 de la ley, que debemos de considerar siempre, ¿ya?, cuando calificamos una denuncia de violencia. Y la observación general número 14, el Comité de Derechos del Niño ya estableció que el principio de interés superior del niño implica un concepto triple, ¿no? Como un derecho sustantivo, que se puede exigir, un principio jurídico interpretativo fundamental, bueno, sirve para interpretar las normas, y una norma de procedimiento. O sea, en todo procedimiento, en todo proceso, efectivamente, se debe verificar que se ha tenido en cuenta este principio, ¿no? Y una de esas formas es, pues, entrevistando al niño. Principio de la debida diligencia también, ya, que tiene que ver la debida diligencia con una actitud, pues, de el operador jurídico que sea cuidadosa, ¿no?, constante, célere y oportuna. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ser ágil, ¿no?, tiene que ser rápido, y también con la calidad de la atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser escrupulosa, cuidadosa. De esa manera cumplimos con la debida diligencia, ¿ya? Otro principio muy importante que se aplica mucho al calificar una denuncia de violencia es el principio de intervención inmediata y oportuna, ¿ya? Porque, miren la definición, ¿no? Ya, los operadores de justicia de la Policía Nacional de Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, acá también, miren, dice la amenaza, no significa que se haya efectivizado, ¿ah?, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, ya disponiendo las medidas de protección, ¿no?, que sean efectivas. Entonces, estos principios también sirven para aplicar e interpretar la ley, ¿ya? Entonces, algunas cuestiones procedimentales, ¿no? Recuerden la flexibilización también de reglas y, bueno, redundantemente principios que menciona el tercer pleno casatorio para los procesos de familia, guardan relación también con este principio de intervención inmediata y oportuna, ¿ya?
Eh, Vamos a ver, el principio de sencillez y oralidad también tiene que ver con la forma del proceso, ya tiene que ser un proceso sencillo o un procedimiento, proceso sencillo, dependiendo pues si es una denuncia que está en la policía, en la fiscalía o un proceso judicial, ¿ya? Y con mínimo de formalismo, ¿no? El formalismo necesario nada más, ¿no? Nada de ritualismo, ¿ya? Ni formalismo, ¿no? Innecesario, eso significa. Porque las formas sí son importantes para el proceso, pero solo lo que sea necesario nada más, ¿ya? Vamos a pasar esto rápido. Principio de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo al momento de dictar las medidas de protección o cautelares, ¿ya? Y o cautelares. Pueden ser las dos, o puede ser una y otra. ¿Ya? Porque la medida cautelar o de protección tiene que ser efectiva, ¿no? Tiene que surtir efectos, y tiene que ser razonable también, ¿no? Adecuado también. Por eso se hace, yo creo que aquí en este caso es importante el test de ponderación, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que es uno de los métodos, ¿no? Establecidos en este caso, ¿no? Ver que la medida sea adecuada, luego necesaria, y luego hacer una ponderación en sentido estricto, ¿no? Entre principios, entre valores, para que uno de ellos ceda, ¿no? En beneficio del otro, que tiene mucha más importancia. Pero siempre justificado, ¿no? Lo importante es que el juez o el operador jurídico siempre se justifique, ¿no? Con argumentos, ¿ya? Por ejemplo, sería una medida, pues, inidónea, una medida de protección inidónea, que en un caso de violencia sexual no se dicte prohibición de acercamiento, ¿no? De la víctima, del agresor a la víctima, ¿ya? O prohibición de comunicación. O en un caso de, por ejemplo, pues, de violencia económica, ¿no? Que se dicte, por ejemplo, en un caso de la prohibición de acercamiento, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que ser adecuada a la tipología de la violencia, ¿no? Y al ciclo de violencia también menciona. El ciclo de violencia, tal vez algunos lo conocen, por si acaso esto solo se da en violencia de pareja, no en otro tipo de violencia de papá a niño, no intergeneracional, ya entre hermanos, sino violencia de pareja, ¿ya? Leonard Walker fue quien lo propuso, ¿ya? En el 70. Entonces tiene que en violencia de pareja se pasa por fases, ¿no? Por ciclos. Primero empieza una acumulación de tensiones, ¿no? Poco a poco va habiendo insultos, ofensas, o va creciendo hasta que viene la violencia aguda, ¿no? Ya el ataque mucho más fuerte. Tal vez ya se vuelve físico, ¿no? La golpea, imagínense el hombre a la mujer. Pero después de eso le pide perdón, le dice, ¿sabes qué? No sabía lo que hacía, estaba mareado, yo sí te quiero, le da flores, le compra lo que desea. Y la mujer que tiene, por ejemplo, un síndrome de indefensión aprendida, cree que no va a salir de esa situación, ¿ya? Entonces, lo perdona y empieza una etapa de luna de miel. Pero luego, nuevamente se repite el ciclo y se van acumulando ofensas, tensiones, todo esto. Luego viene nuevamente la explosión aguda y así el ciclo que nunca termina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta porque hay que ver en qué etapa del ciclo, cuando hay violencia de pareja, está esa víctima para dictar una medida que sea idónea, ¿no? Ya, los enfoques también hay que tener en cuenta, ya que son, como yo les dije, enfoque de género son puntos de vista, ¿no? Perspectivas, formas de apreciar la realidad. Entonces, el enfoque de género que ya hemos visto es una de ellas, ¿no? En cada denuncia que tengamos. Enfoque de integralidad también es importante, ¿por qué? Porque la violencia es es multicausal. Hay muchos factores, ¿ya? Que originan la violencia. Y para eso se ha tomado el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿ya? Que es un psicólogo de origen ruso. Ya él, pues al momento de analizar pues el comportamiento, la conducta de los niños, se dio cuenta que había distintos niveles que influían en su conducta, ¿no? El nivel individual, la forma de ser, por ejemplo, y se puede aplicar en cualquier persona. Esto lo tomó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y lo tradujo de esta manera, porque el de él era un microsistema, exosistema, mesosistema, macrosistema, ¿no? Entonces, digamos, eh, cuando analizamos un hecho de violencia y queremos dictar medidas de protección, tiene que ser a diferentes niveles para que sea efectivo. El nivel individual, digamos, una terapia psicológica para la víctima, ¿no? Para que ésta pueda sobreponerse, ¿no? De la afectación que ha tenido.
Nivel de relaciones cercanas, ya a nivel de familia, de la pareja, ¿no? Que también influye en el individuo. Entonces tiene que dictar ahí medidas que tengan que ver con su familia para que puedan ser efectivas. Nivel comunitario en la sociedad, en la escuela, en el colegio, en la iglesia, en el trabajo, ¿no? Y el nivel de la estructura de la sociedad también, porque si no se cambia la ideología, la cultura de la sociedad, vamos a seguir viviendo en un mundo violento. Entonces, a esos niveles, esos 4 niveles, debe llegar las medidas, ¿no?, que adopte el Estado si es que quiere de alguna manera erradicar la violencia, ¿no?, combatir la violencia y la violencia contra la mujer. Enfoque de interculturalidad también, bueno, tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? En este caso, sí, respetar también y conocer que el Perú es un país, ¿no? Diverso en cuanto a naciones, a culturas, y rescatar, ¿no?, las formas de convivencia de otros espacios que respeten a los demás y también sean formas pacíficas y sean beneficiosas para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la palpa del Valle, de los matrimonios del Valle del Mantaro, es una buena costumbre que se debe recoger. Por el contrario, esta costumbre de algunos pueblos de tirar chicotazos o agarrar a latigazos, ¿no?, a los individuos del grupo que se comportan mal, es una costumbre violenta que más bien sí debemos de desarraigar, ¿no? O violencia contra los animales también que se usa, ¿no? El jaguar fiesta, ¿no? El jalapato, ¿no? Sí son formas, digamos, de tradiciones, ¿no? Tradiciones que en cierta forma debemos de erradicar si es que queremos combatir la violencia, porque esto al contrario promueve, ¿no?, la violencia. Porque derechos humanos también es importante porque la violencia contra la mujer es una grave violación de los derechos humanos, ¿no? Ya se estableció en el año 93 cuando hubo la Convención de Viena, ¿no? El enfoque de interseccionalidad también es importante porque la situación de vulnerabilidad de las personas, en este caso de la mujer, ¿no? Muchas veces por su etnia, por su color, opinión, origen social, ¿no? Estrato, orientación sexual, estas se intersectan, es decir, se entrecruzan y pueden ocasionar una situación de vulnerabilidad, ¿ya? Mucho más, eh, mucho más intensa, ¿no? Y la medida de protección que dictemos tiene que tener en consideración esta identidad, ¿no?, de la mujer y de los individuos que denuncian violencia para tenerlo en cuenta. Enfoque generacional también, ¿no? Analizar también el vínculo, la relación que hay entre diferentes generaciones, ¿no? Adultos mayores, niños, ¿no? Para poder dictar medidas que más bien haga que entre ellos colaboren entre sí, ¿no? Y se puedan ayudar mutuamente, ¿no? Ya, los requisitos de la denuncia vamos a pasar por la hora. Básicamente lo que se requiere es que se identifique el denunciante y que narre los hechos nada. Puede ser cualquiera. Incluso si no tiene documento de identidad, también se recibe la denuncia según el reglamento. ¿Ya? Ya le corresponde al juez, al fiscal, al policía investigar y conseguir todo lo demás, ¿no? Si ha habido o no ha habido violencia. Ya, entonces, según el artículo 16 del proceso especial, ¿no?, se ha ido modificado recién este año, cuando hay una denuncia de violencia se tiene que tener en cuenta la ficha de evaluación de riesgo, ¿ya? Para ver si es que analizamos ante la denuncia, ya decimos, si es un hecho de un caso de violencia contra la mujer, o es un caso de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿cómo hacemos, no? El artículo 16 nos dice qué es lo que debemos hacer, ¿no?, según el proceso especial, ¿no? En caso de que haya riesgo leve, moderado, severo, o en caso que no pueda determinarse el riesgo. Pero esto es posterior a la calificación, ¿ya? Pero lo estoy mencionando simplemente para que lo tengan en cuenta, revísenlo, ¿ya? El artículo 16 ha sido modificado, y la ficha de evaluación de riesgo, pues, es básicamente un instrumento, ¿no?, que se aplica según ciertas pautas de entrevista. En este caso, se aplica a mujeres, menores de edad, personas adultas mayores, ¿ya? Y le hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te agredió?
el agresor tiene arma, no tiene arma, entonces todo eso va creándole puntos, una puntuación. Entonces, más alta es la puntuación, el riesgo también se asume que es mayor, ¿no? Riesgo severo, por ejemplo. Si es riesgo severo, se puede dictar medidas de protección inmediatamente, sin necesidad de audiencia ni de ningún otro medio probatorio, según la ley, ¿ya? Acá está la definición. Ahora, veamos rápidamente los supuestos, ¿ya? Obviamente los supuestos, hay mucha información, como les digo, pero tenemos que ir avanzando, ¿ya? Eh, si estamos ante un hecho ya hemos determinado que este hecho, sí, es violencia, ¿no? Y dos, es violencia contra la mujer porque lo hizo por una situación por un contexto de género, o es violencia contra los integrantes del grupo familiar porque entre ellos hay un vínculo familiar que está entre los sujetos de la ley. Entonces, es más sencillo, ¿no? Pero si tenemos una denuncia donde el denunciante, por ejemplo, menciona hechos, pero lo entendemos que no es violencia, sí puede haber, como le dije, un daño, una afectación, pero no es violencia como para lo que está establecido la ley. Un ejemplo, mire, un hombre adulto joven sin discapacidad que solo refiere que su esposa le es infiel y quiere divorciarse. ¿Ya? Entonces, si digamos una persona que no es vulnerable, un hombre adulto joven, digamos, sin discapacidad, ya refiere, porque acá yo en las denuncias de violencia he leído de todo, ya prácticamente, ya hasta cosas irreales porque la persona era un toxicómano y entonces indicaba cosas irreales que probablemente pasaban por su mente. Ya, pero aquí, digamos, a veces se confunde porque yo tuve un caso también de unos recién casados. Bueno, en este caso se casó un peruano con una española, la española vino aquí, vino de visita y creo que la sorprendió y se casaron rápidamente. Pero tal vez la chica no estaba muy segura y al mes se fue, se separó y se fue a España. Y pues parece que casó un poco por presión social, ¿no? O la presión del hombre, ¿no? Aquí. Entonces, fue a denunciar que ella lo abandonó, no sé qué. Pero, digamos, el desamor, ¿no? Podemos considerar el desamor, estos casos a veces de infidelidad que suelen ocurrir, ¿no? Necesariamente como violencia, porque de ser así, si la infidelidad es violencia, en todo caso, cuando hay un feminicidio por infidelidad, diríamos que la mujer fue violenta con el hombre porque le fue infiel, y él también violenta con ella porque la mató. Y yo creo que no debería ser así, ¿no? Entonces, cuestiones como el desamor, que pueden causar una afectación a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esos hechos no debemos considerarlo como violencia, siempre y cuando ¿no? no haya otros hechos más, ¿no? Que al momento de tomar la declaración puedan salir a la luz, sobre todo si la víctima es mujer o una persona en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que estar seguros que el hecho no es violencia para, digamos, declarar improcedencia de una denuncia, ¿no? ¿Ya? Otro supuesto. A ver, ¿qué pasaría a ustedes? ¿Cómo ustedes lo consideran esto? Imagínense que una señora va a denunciar que su vecina le arroja la basura, está barriendo y le arroja la basura para su casa. Entonces ella sale y dice, oye, ¿por qué arrojas la basura? Y se comienzan a insultar entre ambas, ¿ya? Insultar entre ambas, pero sin estereotipos de género, ¿no? Digamos. Ya, entonces eso me llevó a mí como un caso de violencia, porque una de las víctimas era mujer, pero la otra también era mujer. ¿Ustedes considerarían que eso es violencia contra la mujer? ¿Qué dicen? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, doctor. Ya. ¿Alguien quiere opinar? O seguimos y tal vez luego vienen las preguntas. ¿Ya? Entonces, a ver, perdón. Yo creo que no sería un tema de violencia contra la mujer, porque no es netamente un tema de género, de afectación de género, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Pues como dije al principio, puede haber hechos de violencia en el cual la agraviada es una mujer, pero no necesariamente eso es violencia contra la mujer.
¿Ya? Y yo creo que este es un ejemplo de eso. Esto sí podría verse como falta, ojo, ¿ah? Esto sí podría ser falta, ¿ya? O incluso otro hecho, parecido entre mujeres, podría ser delito, ¿ya? Sí puede haber violencia contra la mujer entre mujeres, ¿ah? Por ejemplo, un caso de trata de personas, de trata de mujeres, ¿ya? Traen a mujeres de otro lugar para que, bueno, las exploten sexualmente y tal vez quien se encarga del traslado puede ser una mujer, ¿ya? Quien se encarga de todo eso, las explota, puede ser otra mujer. Entonces ahí sí hay violencia de género entre mujeres, ¿ya? Pero si no hay razones de género, no es violencia contra la mujer. Podrá ser otro tipo de violencia, pero no violencia contra la mujer. No se le aplica el proceso especial aquí en el ámbito de tutela, sino otro tipo de procedimiento o proceso. Otro supuesto, miren. ¿Ya? La víctima es un hombre y la persona denunciada no es integrante del grupo familiar ni domicilia con él. ¿Ya? A ver, ¿cómo haríamos esto? A ver, por ejemplo, ya, una víctima es hombre, pero hombre mayor, ¿ya? Imagina un hombre mayor de edad, ¿ya? Aunque la ley no lo dice, ¿ah? Ya, pero la víctima, porque solo al principio los sujetos de protección vieron la mujer, sea niño, tal, pero luego no dice que sea un niño, dice simplemente que tengan vínculo. Entonces, si la víctima es hombre y la persona denunciada no es, ha cometido violencia, ¿ya? Pero no es integrante del mismo grupo familiar ni domicilia con él, estaría fuera de los alcances de la ley. 3364. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la víctima es un niño? ¿Ya? ¿Qué pasa si la víctima es un niño y fue víctima de violencia por otro niño incluso? ¿O qué pasa si la víctima es un niño y fue víctima de violencia sexual por su profesor? ¿Ya? No habitan el mismo hogar ni tienen vínculo familiar también. Según el artículo que estamos viendo, el 9 de la ley, está fuera de los alcances de la ley. Pero ¿cómo hacemos en este caso? ¿Cómo haríamos? Pero como ven, yo considero que la ley, o sea, yo creo que deficiencias, porque sí es importante considerar también a los niños, o sea, no es mujer, pero es un niño, es una persona vulnerable, ¿ya? Como sujeto de protección de la ley, a pesar de que, digamos, no es parte de un grupo familiar, ¿no? Ni tiene vínculo familiar con la persona denunciada, ¿no? Y ya, entonces, yo creo que aquí podríamos aplicar un control de convencionalidad, en todo caso, el interés superior del niño, ¿no? La cuestión de derechos del niño para incluir al niño a pesar de que no está dentro de los sujetos de protección de la ley, ¿ya? Es el artículo 9, y aplicarle, ¿no? Y aplicarle en todo caso el proceso especial, ¿ya? Pero miren, ¿ah? Estamos viendo algunos errores o deficiencias en todo caso, ¿no? Entonces, como dije, se puede crear procedente la denuncia o indicar no haber mérito, ¿no? Para, digamos, iniciar un proceso especial, pero eso no significa que los hechos denunciados no sean delito o falta, ¿no? Entonces sí debe verlo probablemente un juez de paz letrado, un fiscal penal, un juez penal, ¿no? Ya, a ver, otro supuesto, los hechos ya fueron de conocimiento de otro juez de familia o equivalente, ¿no? Entonces, los mismos hechos, a veces sí nos ha llegado en el juzgado muchas veces los mismos hechos, o se vuelven a denunciar, o es que el denunciante fue la comisaría de su sector, denunció ahí, y luego fue al juzgado y volvió a denunciar lo mismo, ¿no? O la comisaría mandó la denuncia al fiscal y el fiscal cree que no lo mandaron al juez y también manda la misma denuncia al juez, ¿no? Tanto el policía como la fiscalía. Entonces ahí hay pues vulneración del principio no bis in idem, ¿no? Que mismos hechos, mismos sujetos, mismo motivo, razón de ser, pues no puede ser aplicado, tramitado, ¿no? Contra la misma persona, ¿ya? Porque está vulnerando este principio constitucional, incluso. Entonces también ahí sería improcedente si es que vuelve a llegar la denuncia, misma denuncia, ¿no? Por los mismos hechos, mismo sujeto, ¿ya? Mismo motivo. Ahora, otro supuesto, miren, ya se dictaron medidas de protección o cautelares en otro juzgado, ¿ya? Imaginemos acá el juzgado de familia, ya yo soy del 21, imaginemos que el primer juez de familia dictó medidas de protección o cautelares, ¿no?
para denunciante contra el mismo denunciado. Entonces, y ocurrieron nuevos hechos de violencia. Ya no es ni bis in idem, ¿ah? No son los mismos hechos, son nuevos hechos. Imaginemos que le volvió a golpear, insultar, ofender, lo que sea. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, digamos, si es que el juzgado donde se dictaron medidas de protección está dentro de la jurisdicción del juzgado que está calificando la denuncia o está fuera de su jurisdicción. ¿Ya? Porque el reglamento estipula que si está dentro de la jurisdicción, ¿ya?, del mismo juez que recibe la nueva denuncia, tiene que acumularlo. Y el otro juez entonces tiene que emitir un nuevo pronunciamiento ampliando, sustituyendo las medidas de protección que dictó originalmente e incluso pronunciándose si es que ha habido pues incumplimiento de su primera medida de protección o cautelar, y en todo caso ahí pues si hay se configuró el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad para mandar copias a la fiscalía. En cambio, si digamos, las medidas de protección se dictaron, la dictó un juez, ¿no?, de otra jurisdicción, digamos, estoy en Lima Este dictó, entonces el juez de Lima no tiene que acumular ni remitir, tiene que pronunciarse ahí sobre las medidas de protección y luego le tiene que comunicar al otro juez que dictó las medidas de protección primigenias para que emita un nuevo pronunciamiento también ampliando, sustituyendo, ¿no?, la medida de protección o variándolo, y también se pronuncie sobre su incumplimiento, ¿no?, para ver si manda copias a la fiscalía por vulneración del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si hay denuncias por nuevos hechos de violencia y ya se dictaron medidas de protección, ¿no?, anteriormente. Bueno, vamos a terminar ya con esto prácticamente. La competencia territorial sobre en el ámbito de protección, la ley de reglamento no menciona prácticamente porque, por lo que yo entiendo, que se puede denunciar cuando es en el ámbito de tutela en cualquier fiscalía, comisaría o juzgado, ¿ya? Entonces, pero en el ámbito de sanción, al contrario, ¿no? Siempre es competente, ¿ya?, el juez o el fiscal del lugar donde ocurrieron los hechos. El ámbito de sanción es distinto, por si acaso. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo han estado haciendo los jueces una vez que ya han calificado un hecho como bueno, que amerita, ¿no?, a abrirle un proceso especial? Entonces, bueno, los criterios han sido disímiles de lo que yo he estado viendo, ¿no? En la Corte de Lima, antes 19 juzgados veíamos lo que era violencia contra la mujer, ahora si mal no recuerdo son 9, ¿ya? Pero los jueces tenían criterios disímiles, ¿no? Basándose en principios básicamente, ¿no? Y también en la normativa que hemos visto, los enfoques, que tiene que ser rápido, todo esto. Entonces, algunos jueces, ¿no?, resolvían todos, a la mayoría de los casos, inmediatamente sin citar audiencias, parado básicamente en el fin preventivo de la ley, ¿no? Ya. No citan audiencia, pero dicen, no, acá ya tengo, amerita, ¿no?, porque puede haber un riesgo de violencia, ¿no? Si lo cito audiencia, hasta que lo notifiquen, va a pasar, que me devuelvan los cargos, va a pasar un mes, no sé qué, entonces es imposible que lo citen 48 horas. Otros jueces resuelven la mayoría de los casos citando las pruebas de audiencias con lo que participen y las pruebas que hayan. Entonces, si siguen lo que dice la ley, cito audiencia en 48 horas, sí. No viene nadie, igual la llevo a cabo, igual la hago. No hay medios de prueba, no dicto, ¿no? Literalmente, siguiendo literalmente la ley. Unos jueces resuelven todos los casos inmediatamente, dependiendo en este caso, ¿ya?, que cuenten con informes periciales. O lo cuentan al principio, dictan al principio. Lo cuentan en la audiencia, en la audiencia. Lo cuentan después de la audiencia, después de la audiencia. Y otros jueces, ¿no?, resuelven algunos casos inmediatamente, otros citando audiencia, otros tomando declaraciones o disponiendo medios probatorios adicionales, dependiendo del caso concreto. Ya que yo creo que esto es lo más idóneo, ¿no? Hay que apreciar los hechos, ¿no?, la relevancia, la gravedad, ¿no?, los medios probatorios, ¿no?, la reiterancia, todo esto para dictar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Sacha, por su brillante exposición. Invitamos a los asistentes a hacer algunas preguntas o comentarios al doctor. El chat ya está activado para que puedan registrar sus preguntas. No hay una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tiene vigencia las medidas de protección? A ver, las medidas de protección pues tienen que estar vigentes mientras dure el riesgo, mientras haya riesgo para la víctima. No es que, digamos, antes, al principio, cuando se dictó la ley 364, indicaba que las medidas de protección duraban hasta que el juez penal se pronunciara, pero luego eso fue modificado
y con mucha razón, pues, en la ley se indicó que la vigencia de las medidas de protección era mientras subsista el riesgo para la víctima, ¿no? Se puede aplicar una nueva ficha de evaluación de riesgo, ¿no? Para ver, o los informes también de las entidades como la policía, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, que tienen que informar al juez, ¿no? Sobre la supervisión, el cumplimiento de la ley de protección, también ahí puede tener en cuenta esos informes del juez, para en todo caso, pues si ya no hay riesgo, probablemente el hombre ya dejó de molestar, ya no se acerca, le da sus alimentos, todo, ya pasó tiempo, tal vez la deja sin efecto. Ya, por si acaso, lo que hay está sobre calificación de denuncias, ¿ya? Si es que lo que pregunta tiene relación con eso estaría mejor, No. pero bueno, si preguntan de otros temas dentro de la ley. Entonces, a ver, Luis Fernando Choque dice, ¿no? Agradece por su buena ponencia y si, ¿qué mejoras propone respecto a las medidas de protección? Ah, ya. Esto es algo ya, bueno, a futuro. Bueno, yo creo que para que las medidas de protección sean efectivas, en primer lugar se necesita recursos, ¿ya? Recursos humanos, logísticos, de infraestructura. Miren que en ocasiones cuando hay una tentativa de feminicidio, que es lo caso más grave, entonces el juez puede disponer prohibición de acercamiento, ¿no? El juez de familia, prohibición de comunicación, ¿no? Pero el juez de familia no puede detener, ni tampoco, ni una prisión preventiva tampoco para quien la cometió, ¿no? Y esta persona puede estar fugada, incluso ni el juez penal, tal vez ni la policía, tal vez lo pueden haber atrapado, y mientras tanto la víctima está en una situación de riesgo grave. ¿Ya? También puede disponer el juez que la policía le haga patrullaje, ¿no? Constante, pero ustedes conocen también las carencias, ¿no? De logística, de personal de la policía, y no siempre pues va a estar ahí cerca de la víctima, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo ahí. Pero ¿qué se necesitaría ahí? Lo más idóneo en este caso es una casa refugio para la víctima, para que esté ahí durante un tiempo que está en esa situación, ¿no? De precariedad, o incluso tal vez algún tipo de dispositivo, ¿no? Aquí se va a implementar el botón de pánico ya también con algunas municipalidades, que como ven es cuestión de logística, también de recursos, ¿no? Y de políticas que puedan adoptar los actores, ¿no? Los actores de ese nivel a favor de las mujeres. Entonces, yo creo que mientras más recursos haya, más patrulleros, más policías, más casas refugio, ¿no? Más personal que se encargue de esto, de brindar asistencia a las mujeres, social, ¿no? Legal, ¿no? Más juzgados, más fiscalías, creo que las medidas de protección también van a ser mucho más efectivas, ¿no? Otro caso también, las medidas de protección, es importante en este caso la función que haga el ámbito de sanción, porque para casos graves de violencia, pues no hay nada mejor para mí que una detención o una detención preliminar o una prisión preventiva del agresor, ¿no es así? Porque como decimos, a pesar de que el juez de familia puede dictar prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, el agresor podría acercarse, no hay nadie ahí y podría matar a la víctima o hacerle daño, ¿no? Y el juez que hace de familia, lo que tiene a la mano es ahí podría disponer como un juez, como cualquier juez, una detención por 24 horas, o mandar copias a la fiscalía para que lo puedan investigar, ¿no? Por resistencia o desobediencia a la autoridad y todo esto. Pero igual, pues, el agresor siempre está ahí, ¿no? La expectativa de que pueda hacer algo. ¿Alguna otra? Sí, la última sería, ¿cuáles son los inconvenientes en la aplicación de la medida de protección que los integrantes deben enfrentar? Inconvenientes en la aplicación de la medida de protección. Ya. Bueno, hay algunos también inconvenientes que son ya parte del sistema judicial de la medida de protección y también del mismo proceso y del sistema ya de justicia y del Poder Judicial por ejemplo, como les mencioné, y ustedes lo saben muy bien los que litigan y los que están dentro de la institución también del Poder Judicial,
hay muchas carencias, ¿no? En distintos sentidos cuestiones que hacen imposible en la práctica que un juez de familia con unos 200 denuncias que tiene al mes de violencia, ¿ya? Pueda llevar audiencias dentro de 48 horas, como máximo, porque eso es lo que dice ahora la ley, 24 o 48 horas. Ustedes saben cuánto dura una notificación a través del CERNOC, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Y también cuántos procesos judiciales, de ser así, pues el juez no solo se dedicaría a audiencias y no podría resolver ni atender nada más. Incluso no podría realizar audiencias tan seguidas. Una audiencia de 10 minutos tampoco no tienen significado. Entonces yo veo ese gran problema, ¿no? De que es parte ya del sistema de justicia del Poder Judicial y del sistema en sí, ante tantas denuncias que tiene que atender un juez, que se le hacen prácticamente imposible poder cumplir al pie de la letra con lo que dice la ley y poder dictar medidas de protección de manera inmediata y oportuna. ¿No? Yo veo mucho esa problemática de todos mis colegas también, porque ante un caso y también otra cosa es que aquí se debe diferenciar siempre, ¿no? Lo que es algo grave, lo que es algo severo, de lo que no lo es. Ya, por eso las cuestiones de riesgo severo, ¿no? Cosas que uno tiene que analizar leyendo las denuncias, uno ya por su experiencia tiene que saber a qué darle prioridad y a qué no darle prioridad, ¿no? Ya, porque puede haber buenas intenciones, porque esto del proceso especial de la ley lo han traído de España, pero España tiene otra realidad. Cuando vino un juez de España aquí hace unos años a visitarnos, que veía violencia de género, le preguntamos cuántos expedientes tenía. Y él dijo que 50. Entonces él tenía un total de 50 expedientes, ¿no? Mientras que un juez de violencia de acá tiene que producir por lo menos 2.000, ¿no? De 2.000 tiene medidas de protección al año, ¿no? Para que se considere que tiene un estándar normal. Entonces, ese es un gran problema que estamos afrontando, ¿no? Y para poder dictar medidas de protección adecuadas, inmediatas, ¿no? De forma, como dice la ley. También hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿qué cree usted si en algún momento se considerarán a las personas transgénero dentro de este tipo de violencia? Ya. Buena pregunta. Pero hay personas transgénero que ya han cambiado su identidad, ¿no es así? Incluso su documento de identidad, ¿no? Ante un juez civil. Y otros que no lo han hecho. Como yo dije, de manera similar a los niños, ¿ya? Los niños que son víctimas de violencia por parte de personas que no están dentro de su grupo familiar, pero yo creo que sí amerita, o incluso entre los parientes entre el conviviente y los parientes del otro, ¿no? Que también no están como sujetos de protección, se puede aplicar también, yo creo, ahí controles, o bien control difuso o control de convencionalidad, ¿no? Dependiendo del caso. Yo creo el caso de las personas transgénero que también no están dentro de los objetos de protección, por ejemplo, que no hayan cambiado su identidad, ¿no? En su documento de identidad, y si figuran como que son hombres, ¿no? Yo creo que también se puede aplicar ahí control de constitucionalidad para brindarles protección, ¿no? En cambio, si esta persona transgénero fue víctima de violencia por parte de un integrante de su grupo familiar, está dentro de los alcances de la ley, porque se aplican como violencia contra los integrantes del grupo familiar. Pero si denuncia como que ha sido víctima de violencia contra la mujer, ahí sí se podría aplicar un control de constitucionalidad, ¿no? Perdón, control difuso, ¿no? En todo caso, y también tal vez algunos principios, ¿no? Como de mínimo de formalismo, ¿no? Enfoques de interculturalidad, ¿no? Tal vez que hay distintas formas de ser, ¿no? De ver los fines también que tiene la ley, ¿no? De prevención, de la violencia, ¿no? De protección. Yo no he tenido casos de personas transgéneros, pero sí de, bueno, personas con otra orientación sexual, ¿no? Fuera de la heterosexual, ¿no? Y pues estaban dentro en este caso también, dentro del grupo familiar o vivían juntas, ¿no?
Esos son los casos que he tenido. Bien, doctor. Eso es todo, entonces, pero ya no hay más preguntas. Damos por terminado este evento académico, no sin antes agradecer en nombre del doctor José Antonio Neira Flores por el apoyo brindado a EFAJA Lima. Muchas Un gusto. gracias, más bien, Muchas Kenia, gracias. a ti y a todos los participantes, y estoy aquí listo para colaborar en cualquier otro evento. Muchas gracias, de verdad, Faja, y Sí, al doctor doctor, Neira también. gracias. Gracias a todos, permiso.